A ver, hoy vamos a analizar un manual que tiene un título muy directo. Cree, obedece y serás salvo. Del pastor Freddy Delgado. Exacto. Y la promesa es básicamente esa, ¿no? Ser una guía, una especie de hoja de ruta para quien busca bautizarse. Sí, y el análisis de hoy es para eso, para desempacar esa promesa, para entender el proceso que propone. Que, según el texto, no es un momento único. La idea central es que la salvación es todo un proceso. Un proceso, sí, y el manual lo detalla paso a paso. Nuestro objetivo es seguir ese mapa que traza. ¿Y cuál es el punto de partida de ese mapa? El autor lo deja clarísimo desde el inicio. Se basa en una instrucción de Jesús en el Evangelio de Lucas. Ah, ¿la de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados? Esa misma. Predicar en su nombre. De esa orden se desprende todo lo que vamos a conversar. Es la tesis de todo el manual. Ese es el usted está aquí. Comencemos el viaje. El manual habla del nuevo nacimiento como algo indispensable. Absolutamente. Y para explicarlo, nos lleva a esa famosa conversación de Jesús con Nicodemo. Claro, la de el que no naciere de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Pero, ¿por dónde empieza ese renacimiento según el manual? Empieza con algo que parece muy simple, pero que el texto le da un peso enorme. Oír la palabra de Dios. Oír. Sí, pero, ojo, no es un oír pasivo. Se insiste mucho en eso. No es como tener la radio de fondo. Es más bien una actitud. Es un acto de voluntad, una inclinación deliberada del oído para que el alma reciba vida. No es solo oír, es escuchar para entender. Pero en la práctica, ¿cómo se diferencia ese oír con fe de simplemente escuchar un sermón? Buena pregunta. El texto lo explica a través de sus efectos. Lo que produce. O sea, por sus frutos. Exacto. Y enumera 3 beneficios directos, todos con base bíblica. El primero y el más importante. Produce fe. La fe viene por el oír. Justo. La fe no aparece de la nada. Se enciende al escuchar. Segundo, dice que trae paz y libera del temor. Y tercero, que es un requisito para recibir el Espíritu Santo. Entiendo. En resumen, este oír es la chispa, la semilla, como dice el apóstol Pedro. Renacemos por la palabra de Dios. Claro, oír es la puerta de entrada. Pero una vez que se abre la puerta, pues hay que decidir si se entra o no. Ahí es donde entra el segundo paso. Creer. Exactamente. Oír te presenta la opción, creer es tomarla. El paso es creer el Evangelio. Y aquí el argumento se vuelve muy directo. Presenta como una opción, Es un mandato. un mandato divino, y más allá de eso, se explica que es una necesidad. Se cita a Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el combustible. Me llamó la atención un punto. Dice que creer en el nombre de Jesús nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esa potestad? Es como un estatus legal, por decirlo así. La fe te otorga una autoridad. No naces siendo hijo de Dios. En este sentido, te conviertes en uno por un acto de fe. Como una adopción. Es una gran analogía. Y justo aquí, la creencia, que es algo interno, tiene que manifestarse en una acción. La fe empieza a actuar. Empieza a actuar. ¿Y cuál es esa primera acción? El arrepentimiento. El manual lo llama, de hecho, el primer hecho de fe. Ajá. Y lo fascinante es cómo lo define. Se esfuerza mucho en aclarar que no es solo sentir remordimiento. No es solo llorar por las consecuencias. Para nada. Para explicarlo, recurre a la palabra griega original, metanoio. ¿Y qué significa metanoeo que no tengamos en nuestra idea de arrepentimiento? Implica un cambio total. Imagina que vas manejando hacia el norte y de repente te das cuenta de que tu destino está al sur. Ok. El arrepentimiento no es lamentarte por ir en la dirección equivocada. Es dar una vuelta en U, un giro de 180 grados, y cambiar tu rumbo por completo. O sea, es un cambio de dirección existencial. Eso es metanoeo. El manual lo desglosa en 3 pasos. Reconocer el error, confesarlo y, lo más importante, decidir abandonar ese camino. Es un cambio radical. El giro en U. Esa analogía es muy clara. Y para ilustrarlo, el texto usa un ejemplo que conocemos todas, la parábola del hijo pródigo. Exacto. Y al verla no como un cuento, sino como un manual de instrucciones para arrepentirse, cobra otra dimensión. Ya no es solo una historia emotiva. No, es un plan de acción. Primero, el hijo volviendo en sí se da cuenta. Ese es el reconocimiento. Luego, toma una decisión.
me levantaré e iré a mi padre. El cambio de dirección. Y finalmente, llega y confiesa sin excusas, he pecado. Ese es el acto final. Y el resultado, como subraya el texto, es el perdón inmediato. Y la fiesta en los cielos. Y la fiesta en los cielos. Bien, entonces el proceso está claro. Oír con fe, creer activamente y arrepentirse, cambiando de dirección. Y esto nos lleva al corazón del manual, al bautismo. Al bautismo. Y aquí es donde el texto se pone muy, muy específico. Los detalles importan. Y mucho, para el autor. Empieza por la etimología. Bautismo viene del griego baptismo. Que no significa rociar. No significa rociar ni mojar un poco. Significa literalmente sumergir, hundir. Una inmersión total. Y a partir de ahí establece un contraste muy fuerte entre la inmersión, que defiende como la práctica original, y la aspersión. Que describe como una innovación posterior sin base bíblica. Pero la forma no es lo único que se discute. Quizás el punto más contundente del manual es la fórmula bautismal. Aborda directamente la Gran Comisión. La de Mateo 28:19, sí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto. Y la interpretación que ofrece se centra en un detalle gramatical que a menudo pasa desapercibido. ¿Cuál es? La frase en el nombre está en singular, no dice en los nombres, plural. Cierto. El nombre. El argumento es que Jesús no hablaba de 3 nombres distintos, sino de un solo nombre que engloba esos títulos. Un momento. Esa es una afirmación bastante fuerte, porque si la interpretación es que el nombre es singular y la mayoría de iglesias bautizan usando los 3 títulos, Sí, es una afirmación muy fuerte, y es el eje del manual. está sugiriendo que gran parte del cristianismo lo ha estado haciendo mal. Básicamente. Y hay que entender que este punto no es un detalle menor. Es el centro de una división teológica muy significativa, especialmente en el pentecostalismo. ¿A qué te refieres? El autor se alinea con la teología de la unicidad, o pentecostalismo del nombre de Jesús. Que sostiene que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas distintas. Sino 3 manifestaciones del único Dios, cuyo nombre revelado para la salvación es Jesús. Esto choca directamente con la doctrina trinitaria tradicional. Entender esto es la clave de todo. Entendido. O sea, el argumento no es solo semántico, es profundamente teológico. ¿Y cómo sostiene el manual que ese nombre singular es, de hecho, Jesucristo? Lo hace de una forma muy pragmática. Argumenta que la mejor manera de entender una orden es ver cómo la ejecutaron quienes la recibieron. Ver cómo lo hicieron los apóstoles. Exacto. Nos lleva de la orden en Mateo al cumplimiento en el libro de los Hechos, y la respuesta que presenta es abrumadora. ¿En qué sentido? En que es consistente. Siempre bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y presenta una lista de ejemplos para probarlo, ¿verdad? Sí, construye un caso, prueba tras prueba. Empieza con el día de Pentecostés. La iglesia nace, la gente pregunta qué hacer, y Pedro es explícito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y 3,000 personas fueron bautizadas así. Luego sigue con los samaritanos en Hechos 8, solamente en el nombre de Jesús. Después los gentiles en casa de Cornelio. A quienes Pedro mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. El patrón sigue con los de Éfeso, incluso con el propio apóstol Pablo. A quien Ananías le dice que se bautice invocando su nombre. Es la evidencia que el manual presenta como irrefutable. Entendido el patrón. Pero más allá de la fórmula, ¿qué significa ser bautizado en el nombre de Jesús? ¿Qué sucede en esa inmersión? El manual le da un significado profundo. No es solo un símbolo. Lo describe, citando a Tito, como el lavamiento de la regeneración. La limpieza espiritual. Sí, y también usa una metáfora muy potente, una sepultura. Como dice Romanos 6, somos sepultados juntamente con Él. Exacto. La inmersión es un funeral simbólico de la vida pasada. Sales del agua como alguien nuevo, identificado con la resurrección de Cristo. Y además de lavamiento y sepultura, el manual introduce otro concepto: circuncisión espiritual. Que es una imagen muy fuerte. Se basa en Colosenses. Si la circuncisión en el Antiguo Testamento era un corte físico, una señal en la carne. El bautismo es el equivalente espiritual del nuevo pacto. Exacto. Es un acto donde se desecha el cuerpo pecaminoso, un corte definitivo con la vieja naturaleza.
Y todo esto culmina en el perdón de los pecados. ¿El propósito central? El manual es enfático. El perdón se recibe al invocar el nombre de Jesús, porque, como cita de Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ok, el proceso es denso, pero claro. La persona oye, cree, se arrepiente y es bautizada por inmersión en el nombre de Jesucristo. Y ahí termina todo. Ya está salvo. Todo lo contrario. El manual deja muy claro que el bautismo no es la línea de meta. Es la línea de partida. Exacto. A partir de ahí comienza la vida cristiana, que se define por dos exigencias: santidad y perseverancia. La santidad como apartarse para Dios, renunciando a lo mundano. Sí, citando a Hebreos, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es opcional, es una condición. Y junto a la santidad, la perseverancia. El manual cita a Jesús, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto introduce una idea Inquietante. extremadamente inquietante, y el manual no la esquiva. Plantea la pregunta de frente: ¿se puede perder la salvación? Y la respuesta es un sí rotundo. No es un estado permanente que se garantice en el bautismo, es una condición que hay que mantener. Esta idea choca con otras teologías que hablan de la gracia incondicional de Dios. Choca de frente. El manual presenta un modelo de responsabilidad radical, ¿Cómo lo sostiene? con advertencias muy severas. La de Hebreos sobre pecar voluntariamente después de conocer la verdad, o la de Pablo a los Gálatas sobre caer de la gracia. El énfasis es que la gracia no es una licencia para pecar. Sino el poder para vivir en santidad. Correcto. La salvación es un regalo, pero según esta perspectiva es un regalo que se puede devolver o perder si no se cuida. Suena como una presión inmensa. Vivir con el miedo constante de dar un paso en falso. Lo sería, si esa fuera la última palabra, pero no lo es. Hay un matiz. Hay un matiz crucial. Después de establecer esta exigencia tan alta, el manual cita a la postre. La perseverancia no es la ausencia de fallos, es la persistencia en la fe y en el arrepentimiento a pesar de ellos. Entendido. Entonces, para recapitular, todo arranca con oír con fe la palabra. Esto lleva a una creencia, que se traduce en arrepentimiento, Un giro de 180 grados que se sella con el bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo. para el perdón de los pecados. Y ese es solo el comienzo de una vida que exige santidad y, sobre todo, perseverancia. Exactamente. La estructura del manual es un marco teológico muy cohesivo. Cada paso es indispensable y se apoya en el anterior. Es un sistema completo, desde la perspectiva del autor. Y en todo el texto se siente esa insistencia en diferenciar lo que considera la doctrina bíblica de lo que llaman mandamientos de hombres. Lo cual nos deja con una reflexión final, que va más allá de este manual. A ver, En cualquier sistema de creencias, esto plantea una pregunta. ¿Cómo las tradiciones y las interpretaciones que vienen después moldean lo que creemos hoy? y quizá más importante, ¿cómo se puede discernir entre las enseñanzas que se consideran originales y las que son producto de una evolución histórica? Exacto. Es una pregunta crítica para cualquiera que busque entender las raíces de sus propias convicciones.